Zurita, Natalie, nómbrame una razón trigonométrica. ¿No te acuerdas? No. Villa, nómbrame una razón trigonométrica. Muy bien, Fray. Tangente. Tangente, muy bien, tangente. Muy bien, Cifuentes. Así es, chicos, mírenme. Las razones trigonométricas son 6, como lo mencionó su compañera, ¿no? Son 6 las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Eso tienes que saber. O sea, es como decir, ¿no? Por ejemplo, un futbolista que no conoce lo que es la pelota, no conoce lo que es el campo de fútbol, ¿de qué estamos hablando? Si alguien que quiere estudiar trigonometría no sabe cómo calcular las razones trigonométricas, ¿de qué estamos hablando entonces? El curso de trigonometría en sí se enfoca justamente en las razones trigonométricas. Sí o sí, muchachos, tú tienes que saber las razones trigonométricas. Es básico que tú sepas eso. ¿Cuántas son y cómo se calculan? Entonces, miren, vamos a hacer el marco teórico de las razones trigonométricas de ángulos agudos. Profesor, yo entiendo que un ángulo agudo es un ángulo menor que 90, pero mayor que 0. Correcto. Y profesor, si un ángulo es agudo, puede estar dentro de un triángulo rectángulo. Correcto también. Así es. Entonces, vamos a definir el operador trigonométrico. Son aquellos símbolos matemáticos que se aplican a ángulos, a los ángulos que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? ¿Qué operadores trigonométricos son? El seno, que se abrevia con la palabra sen. Ojo, seno se abrevia con la palabra sen. El coseno se abrevia con la palabra cos. La tangente se abrevia con la palabra tan. Y algunos libros, ojo, por ahí de repente no te vayas a confundir, pero el profesor dijo 6, pero yo he visto 8. No, la tangente se abrevia también con la palabra TG. ¿Estamos? TG también. La cotangente se abrevia con la palabra cot o también CTG. ¿Ya? CTG. Algunos libros también lo abrevian con eso, CTG. Cotangente, tangente. La palabra, el operador trigonométrico secante, que es la penúltima, se abrevia con sec. Ahora, no te confundas con el seno. El seno es sen y la secante es sec. ¿Ya? Y la última razón trigonométrica es cosecante, que se abrevia con la palabra CSC. No te vayas a confundir con el coseno también. ¿Ya? Coseno es cos, seno sen, tangente tan o TG, cotangente, cot o CTG, secante y cosecante. Chicos, eso es lo que vamos a estudiar nosotros el día de hoy. Las 6 razones trigonométricas. Por favor, si puedes aprenderlo en este orden, mejor, porque vamos a hacer una mnemotecnia para ver cómo se calcula. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Si aprendes en ese orden, mejor aún, para poder ayudarnos de la mnemotecnia que les voy a enseñar. Las razones trigonométricas, este operador va a estar afectado de un ángulo. En este caso, un ángulo agudo que vamos a ver el día de hoy. Los ángulos agudos son menores que 90, pero mayores que 0. Por ejemplo, un ángulo agudo, el ángulo 10, por ejemplo, 89, 65, 30, 45, ¿no? Son ángulos agudos. Entonces, y ese resultado, n, es un número, ¿no? Algunos son conocidos, como por ejemplo el seno de 30, es algo que tú tienes que saber cuánto vale, el seno de 37, el coseno de 53, la tangente de 45, ¿no? Esos son ángulos agudos, sí se conocen sus valores. Por ejemplo, si me dicen cuánto vale el seno de 10, eso no se sabe exactamente cuánto es su valor.
De repente con una calculadora científica lo podría sacar, pero no nos interesa saber también cuánto es el seno de 10, su valor, ¿no? Lo que sí debemos saber es de los ángulos agudos. Eso lo vamos a ver posteriormente. Seno de 10. No se sabe exactamente su valor porque esto no es un ángulo notable agudo. No es notable. Solo de los ángulos notables se conoce su valor. Entonces, ahora, ¿dónde vamos a estudiar estas razones trigonométricas? El día de hoy vamos a estudiarlo en un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo A, B, C, este triángulo rectángulo se llama triángulo rectángulo ABC recto en B. Profesor, ¿por qué le llaman recto en B? Porque el vértice B, ahí está el 90 grados, aquí. Ese cuadrito, tú ya sabes, por geometría también, eso representa 90 grados. Cuando te digan un triángulo rectángulo recto en C, aquí tienes que poner el vértice C. Un triángulo rectángulo recto en A, tienes que poner aquí el ángulo A. ¿Ah? Recto en B. En un triángulo rectángulo también te van a decir así, mira, un sombrerito arriba en B igual a 90. Está diciendo también que el vértice B debe estar en 90 grados, el del medio, ¿no? Esa simbología tú lo manejas por geometría también, ¿no? Profesor, y el vértice A y C siempre es arriba y abajo. Tú puedes poner abajo el A y arriba el C. Eso es indistinto. No hay problema ahí, como tú desees. Ahora, de repente yo le puedo llamar este ángulo alfa y este ángulo beta. Esos dos son ángulos agudos. Esos ángulos son menores a 90, pero mayores que 0. Pero esos dos van a sumar 90. Eso sí, esos dos angulitos tienen que sumar 90 porque hay un ángulo que es 90 y los tres tienen que sumar 100, ¿no? Si tú ya sabes que él es 90, alfa más beta deben sumar 90 grados. ¿Sí? ¿Estamos? Una vez que has puesto esos ángulos agudos y además de ello, por ejemplo, si beta vale 20, alfa sería 70, su complemento, ¿no? Lo que le falta para llegar a 90. Si esto fuera 30, al beta, el de arriba sería 60, lo que le falta para llegar a 90, su complemento. Si tú has puesto aquí el vértice B, el lado que está mirando se llama B minúscula. Si arriba has puesto A, el lado que está mirando se llama A minúscula. Y si aquí has puesto C, C minúscula. ¿Ya? Eso también es importante. Por ejemplo, si a mí me dicen un triángulo rectángulo recto en C, ya está C. Arriba A y abajo B. Ah, ya, yo no voy a colocar A, por aquí C y por aquí B. No, no es como tú deseas, sino como tú has puesto, ¿no? Si has puesto el vértice C en el de 90 grados, entonces el que está mirando a C, el lado que mira a C, él sería C minúscula. Arriba es A minúscula, está correcto. Y si abajo es B, el lado que está mirando B minúscula. En ese orden siempre. Entonces, ahora mira, ve. Esos tres lados se relacionan con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿no? Dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Eso me dice el teorema de Pitágoras. Ah, profesor, entonces B se llama hipotenusa. Así es. ¿Y quién es el cateto opuesto? Depende. ¿Cómo que depende, profesor? Depende de quién es, con qué ángulo estás trabajando, pues. Si tú trabajas con alfa, el cateto opuesto es el que mira al ángulo A y el cateto adyacente el que está acostado del ángulo. Si tú trabajas con beta, el cateto opuesto es C de beta y su cateto adyacente es A. El cateto opuesto es el que mira al ángulo opuesto, el que mira al ángulo. Y el cateto adyacente es el que está debajo del ángulo. Profesor, y la hipotenusa, el que mira 90, pues, ¿no? Que mira ese cuadrito de 90 grados. Eso es el teorema de Pitágoras. En este caso, B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado, ¿no?
Ahí podríamos decir, si es para alfa, si estás trabajando con alfa, A sería el cateto opuesto. Si estás trabajando con beta, C sería el cateto opuesto. Y el otro el cateto adyacente. ¿Ya, chicos? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna, ¿no? Entonces, los elementos son hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Qué es el cateto opuesto? Depende del ángulo. Si yo trabajo con alfa, es A. Si yo trabajo con beta, es C. Estamos, cateto opuesto, el que mira al ángulo. ¿Y más, profesor? Aquí está, mira, ve, ojo, donde A y C se llaman catetos, ¿no? Y B es la hipotenusa. Alfa y beta son los llamados ángulos agudos. Ahora, las razones trigonométricas justamente se calculan con ellos, ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas para alfa, A sería su cateto opuesto, ¿cierto? Dibujas acá tu triangulito, pones el vértice B, B minúscula, arriba A minúscula, el vértice C, C minúscula. Y arriba ponemos alfa. El A sería el cateto opuesto, ahí está. El C sería cateto adyacente y B la hipotenusa. Cambia para beta. Entonces, mira, vamos a trabajar con respecto a alfa. El seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, disculpe, cosecante, se calculan con estas mismas razones trigonométricas. Ahora, hay una mnemotecnia que tú puedes aprender, mira, para que no estés memorizando eso, ¿no? A ver, ¿quién recuerda la mnemotecnia del año pasado? ¿Cómo se utilizaba esa mnemotecnia? Era coca, coca, hierbita, hierbita. Así es, muy bien, ¿no? O sea, vas a escribir la razón trigonométrica seno, ¿no? Todos son producto de una división, y primero vas a completar arriba, ¿no? Como dice opuesto, primero arriba completas, ahí está coca, otra vez coca, hierbita, hierbita. Y ahora de abajo hacia arriba, coca, coca, ¿no? Aquí también coca, hierbita, hierbita. Quiere decir que el seno se calcula como cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente, sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente, profesor, es al revés. Así es. Por eso que la tangente y cotangente se llaman inversas. Profesor, la secante es la inversa del coseno. Así es. La inversa del coseno es la secante. Por ejemplo, si a ti la secante te sale 2, el coseno es un medio. Si el coseno te sale un medio, la secante es 2. Solo lo inviertes nada más. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Profesor, el seno con el último, que es la cosecante, también son inversas. Así es. Si tú calculas el seno, sale un tercio, la cosecante sería 3 sobre 1, que es 3, ¿no? La inversa. La inversa del seno, cosecante. La inversa del coseno, secante. La inversa de la tangente, cotangente. Primero arriba, coca, coca, hierbita, hierbita. Coca, coca, hierbita, hierbita. Profesor, yo me sé otra. De repente por ahí has escuchado el SOHCAHTOA, ¿cierto? Pone la letra S de la razón seno, aquí una división, pone la letra C del coseno, una división, pone la letra T de tangente y una división. Completas, mira. El SOHCAHTOA, pones aquí O con el H, la H es muda, A, O, OA, SOHCAHTOA. El SOHCAHTOA. Esta primera razón es del seno, y el seno se calcula como cateto opuesto, O de opuesto, H de hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El SOHCAHTOA.
Profesor, pero solo me aprendo 3 aquí. Pero tú ya sabes que ¿quién es la inversa del seno? La cosecante. ¿Quién es la inversa del coseno? Secante. ¿Quién es la inversa de la tangente? La cotangente. Socatoa o coca, coca, hierbita, hierbita, coca, coca, hierbita, hierbita. ¿Vamos? Pero ojo, ¿ah? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. No vaya a suceder como un año, un alumno, profesor, yo en el examen no me ha servido su mnemotecnia, porque yo he puesto coca, coca, hierba, hierba, y nada, no me ha salido. Mal hecho mi problema. Y a ver tu formulita, había puesto primero la tangente, luego puso el coseno, puso la cosecante, puso el seno por aquí, puso la cotangente, hizo todo al revés. Tú tienes que seguir ese orden, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, para que funcione esta mnemotecnia. ¿Ya, chicos? Eso sería toda la parte teórica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quién tiene alguna pregunta? Por favor, mírenme, ya les dije. Ejemplo, un doctor que no sabe manejar un bisturí, ¿de qué estamos hablando? Si tú quieres aprender trigonometría y no sabes calcular las razones trigonométricas, si ahora no las aprendes, muchachos, cuando lleguemos a agosto, diciembre, en julio o en octubre, vas a estar perdido, recontra perdido van a estar, muchachos. Ya los alumnos que estaban el año pasado, que han visto trigonometría, desde este capítulo para adelante, estudiamos todo lo que son razones trigonométricas. Todos son enfocados a las razones trigonométricas. Varían sus propiedades, pero siempre vamos a nombrar a seno, coseno, tangente, cotangente. Y ahora, apréndela, por favor. ¿Ah? Repasa cómo se calculan las razones trigonométricas. Listo, chicos. Eso es toda la teoría, ¿sí? Y vamos a dar inicio a los problemitas. ¿Ah? Comenzamos con los problemas. Problema número 1. A ver, un par de minutos. Muy bien, ahí veo algunos que están intentando ir con su cuadernito o tal vez su hojita, y están intentando resolver la matemática, y muchachos. Ahora, si de repente eres un genio, mirando nomás te sale, ¿ah? Porque hay chicos súper dotados también, ¿no? Eh, Hay 3 tipos de estudiantes, ¿no? O sea, más o menos se califica así, ¿no? Es de repente, no sé, la genética, la alimentación, el estudio, ¿no? Pero, muy bien, Marjorie. Eh, pero hay los llamados así, mira. Normalmente en el mundo del estudio, ¿no? Los profesores califican a los chicos como los de Stronger, ¿no? ¿Quiénes son estos de Stronger? ¿Quiénes son estos chicos tan hábiles? ¿No? Ven un problema y ya, listo, ya está. Solo con mirarlo y ya su cabecita está trabajando, ¿eh? De frente la clave, ¿no? Quieren más y más problemas, ¿no? En la misma universidad también, ¿eh? Van a conocer a chicos que son hábiles para la matemática, ¿verdad? Para la ciencia y para las matemáticas, ¿no? También hay los estudiosos, ¿no? Los que estudian día y noche y llegan al mismo nivel de estos chicos, ¿ah? ¿No? Pero los otros tienen un don, ¿no? La razón, bueno, hasta el día de hoy se desconoce, ¿no? ¿Por qué algunos tienen esa capacidad? ¿Será genética? ¿Será la alimentación?
¿Será la constancia? No sabemos hasta el día. Y los estudiosos también, ¿no? Los que están ahí, persisten y estudian, y los chambeadores, ¿no? Se le dice así, los que día y noche estudian. Llegan al mismo nivel, llegan al mismo, casi al mismo nivel de estos chicos. Y bueno, los relajados, ¿no? Los que no, pues no les interesa de repente tanto el estudio. No me interesa, profesor, esto porque yo, la verdad, yo quiero estudiar otra cosa. Pero, muy bien, Quiñones, pero si bien es cierto, si tú quieres estudiar cualquier carrera, ¿no? Eh, tienes que llevar mate uno, mate 2. Eh, nosotros somos 4 hermanos, mira, les cuento más o menos mi historia. El último de mis hermanos no le gusta el estudio. Fue sincero, ¿ah? Papá, a mí no me gusta el estudio, no soy como mis hermanos. No. Yo quiero dedicarme al arte. Y bueno, ya, pues hazlo, ¿no? ¿Quieres el arte? Hazlo. Se metió a estudiar, ¿cómo se llama esto? Escenografía, ¿ya? Aquí en Lima, estudiaba en la Escuela de Arte Dramático, escenografía. Y bueno, pues postuló, ¿no? Y rápido le preguntaron ciertas cosas del arte, bacán. Y su primer ciclo tenía que llevar mate uno. Mate uno, física uno, química uno. Y estaba perdido. Y vino, la verdad, yo quería deshacerme de las matemáticas, pero mira, quiero estudiar arte y me van a preguntar matemáticas. Igual lo mismo sucedió con una prima. Quiso estudiar diseño en modas y le preguntaban proporciones, llevaba un curso donde había proporciones, razones, tenía que saber algo de aritmética. Tengo un amigo que estudió para chef y le enseñaban razones y proporciones. O sea, la matemática, muchachos, estudia lo que vayas a estudiar, siempre vas a estudiar matemática, siempre. ¿Ya? Entonces, prepárate para eso. Muy bien, muchachos, muy bien, ¿no? Muy bien, López. Uno, muy bien. Mira, vamos a darle solución, chicos. Entonces, mira, eh, cuando nosotros lleguemos a identidades, chicos, ¿ya? Que es más o menos eso lo vamos a ver por septiembre, más o menos. Septiembre, octubre, identidades trigonométricas. Cuando tú veas este problema, esto, tan solo lo que te piden calcular, esto de aquí, tú ves ese enunciado y de frente marca la respuesta. Uno. Esto por identidades pitagóricas, eso vale uno. ¿Ya? Profesor, pero todavía no sé ese tema. Correcto. Ahora lo vas a hacer por razones trigonométricas. Pero con identidades trigonométricas hay muchos problemas que con identidades salen de inmediato este problema. Uno es la respuesta, porque esto es una propiedad. Ahora, profesor, no sé el tema. Tengo que hacerlo por razones trigonométricas. ¿Qué es lo que tengo de dato? Lo que tú tienes de dato es el seno de alfa. Y tú sabes que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es lo que tú sabes por la teoría. Tienes que manejar esto de aquí. Entonces, lo que a mí me dan de dato es que el seno de alfa es 1 sobre raíz de 2. Ojo, el seno de cualquier ángulo agudo, así se calcula el seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Si me dan el seno que vale 1 sobre raíz de 2, quiere decir que el cateto opuesto es como 1 y la hipotenusa es como 2. ¿Por qué? Porque justamente el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pues. El cateto opuesto es como 1, la hipotenusa como raíz de 2. ¿Qué elemento te falta? El cateto adyacente. Tú tienes que saber esos 3 elementos para calcular cualquier razón trigonométrica. Profesor, yo tengo el cateto opuesto que es como 1 y la hipotenusa como raíz de 2. ¿Cómo calculo el cateto adyacente? Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado, muy bien Castillo, más el cateto adyacente al h es la hipotenusa y eso vale raíz cuadrada de 2, pero al cuadrado. El cateto opuesto
al cuadrado. Cateto opuesto vale 1 al cuadrado. Y el cateto adyacente no se sabe. Por álgebra, raíz con el cuadrado se va, queda 2. 1 al cuadrado es 1, más cateto adyacente. El 1 pasas a restar con el 2, 2 menos 1 es 1. Este cuadrado pasa como raíz, pero la raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1. Entonces tu cateto adyacente vale 1. El cateto opuesto también vale 1 y la hipotenusa raíz cuadrada de 2. Listo, ya salió todo. Entonces, ¿qué me piden calcular? Me piden calcular cosecante. Profesor, la cosecante es la inversa del seno, o sea, es hipotenusa sobre cateto opuesto, pero al cuadrado. La cotangente es la inversa de la tangente. Puedes hacerlo con el SOHCAHTOA, con el SOHCAHTOA. La cotangente es la inversa de la tangente. La tangente yo sé que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces la cotangente será cateto adyacente sobre cateto opuesto, pero al cuadrado. Entonces reemplazamos, h vale raíz de 2 y cateto opuesto vale 1. ¿Lo pones o también ya no lo pongas? Bueno, se sobreentiende. Aquí es menos, ¿ya? Aquí es menos. El cateto adyacente vale 1 y el cateto opuesto también vale 1. 1 entre 1 también puedes poner 1 simplemente. Entonces sería raíz de 2 al cuadrado, se va la raíz con el cuadrado, queda 2. Y 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y 2 menos 1 es, la clave sería enano. La clave es. Chicos, entonces mira, ¿qué es importante? Aquí es menos, por si acaso, ¿ya? Lo importante es conocer las 3 razones trigonométricas. Disculpe, los 3 elementos. Y cómo se calculan tanto el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, secante y cosecante, y luego reemplazas. Cuando tú sabes 2 de ellos, el tercero lo calculas por Pitágoras. Al menos 2 de ellos vas a conocer, ¿no? Y el que te falta lo vas a hallar por Pitágoras. Y luego, es importante saber los 3 para calcular cualquier razón trigonométrica. ¿Ya, chicos? Eso sería el problema número 1. Problema número 2, mira. Ya tenemos una figura, mira ahí. Tenemos un triángulo rectángulo grande, ¿no? Grande el triángulo rectángulo. Lo podemos ampliar aquí si deseas, ahí está. El triángulo rectángulo grande. Este puntito se sobreentiende que son iguales, puedes poner cualquier letra. A. Alfa está en este triángulo. Teta está en el triángulo grande, mira. ¿Eh? En el triángulo grande. ¿Vamos? Un tercio, muy bien, Margaret. Alfa está en el triángulo pequeño, ¿ah? Y teta está en el triángulo grande, ¿no? Puedes ponerle vértices si deseas, ¿ah? Para que más o menos te guíes en qué triángulo vas a trabajar. A, B, C, y este puedes ponerle MN. ¿Dónde está el ángulo alfa? Alfa está en el triángulo ABM. ¿Y dónde está teta? En el triángulo rectángulo BAC, triángulo grande. ¿Estamos, chicos? Entonces, siempre que quieras calcular razones trigonométricas, el ángulo debe estar en un triángulo rectángulo. Entonces dices así, mira. Como me dice que es puntito, 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 ese puntito le voy a llamar A. A todos le voy a llamar A. Y esa distancia desde B hasta A, no sé cuánto vale, le voy a llamar B minúscula. No sé cuánto vale, puede llamarle M, N, cualquier letra. Entonces, en este triángulo que estoy sombreando, aquí está alfa. Ahí está alfa. Castillo, ¿quién es su cateto opuesto de alfa? Castillo. ¿Quién es su cateto opuesto? Ah, muy bien. Ah, muy bien. Ah, el que mira a alfa. Andrea, ¿quién es su cateto adyacente de alfa?
Andrea. Andrea, ¿estás? ¿No estás en clase, Andrea? Andrea, ¿quién es el cateto adyacente de alfa? B. B, muy bien. B, el que está al costado. Muy bien, Cifuentes. B, está al costado de alfa, cateto adyacente. Y no es cierto que la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Puedo reemplazar, entonces, en ese triángulo, la tangente de alfa sería cateto opuesto A, cateto adyacente B. ¿Dónde voy a calcular ahora la tangente de teta? La tangente de teta en el triángulo grande. ¿Quién es su cateto opuesto, Jacob? De teta, de teta. Este angulito, teta. Aquí te estoy marcando. ¿Quién es su cateto opuesto, Jacob? B. B, muy bien, el que mira el ángulo. Y su cateto adyacente, A, A o 3A. 3A. 3A, todito, ¿no? Toda la base, todo. A más A más A. Entonces, como la tangente de teta también me piden, es cateto opuesto, B, como dijiste, Jacob, muy bien. Y el cateto adyacente sería todo 3A. Listo, mira, ya calculé la tangente de alfa en este triángulo pequeñito, que es A sobre B, y la tangente de teta en el triángulo grande, B sobre 3A. Y me dicen multiplica A entre B por B entre 3A. Chao el valor de A con A, chao el valor de B con B, arriba queda 1 por 1 y abajo 3 por 1. 1 por 1, 1 y 3 por 1, 3. La respuesta, muy bien, 1/3. La clave, la C. Chicos, preguntas, muchachos. ¿Se está entendiendo, Cifuentes? ¿Cifuentes entiende? Sí, profesor. Muy bien. Vamos al otro problema, mira. Problema número 3. A ver. Problema número 3. Dice, calcular la tangente de teta si la tangente de alfa es 8 sobre 15. Y te dan aquí puntito, ¿ya? Este puntito. Y solo esto de aquí es puntito, no es todo, solo esta parte. ¿Ya? Puntito. Bien, Mario, me dio su respuesta. Bien. Puntito, puntito. Ramírez. Puntito, puntito. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a poner la figura. Mira, ahí está la figura. Voy a graficarlo de nuevo para que lo puedas ver bien. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí la línea. Le voy a poner vértices. No salen los vértices. Voy a ponerle A abajo, B arriba y C a él. Alfa de este punto también. D no sale. Alfa aquí está. Este es el ángulo alfa. Y aquí está el ángulo T. Ahora, a ese puntito vamos a ponerle un valor, ¿no? Esas dos llavecitas de color rojo son iguales, por eso le he puesto el mismo color, porque dice puntito, puntito. Ahora, mírame, tú tienes de dato que la tangente de alfa es 8 sobre 15. Pones igual aquí y tú sabes que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Quiere decir que el cateto opuesto es como 8 y el cateto adyacente es como 15. Y el ángulo alfa está en el triángulo grande, mira, en el triángulo BCA. Su cateto opuesto es el que mira justamente esa flechita de color, esa llavecita de color rojo. Y su cateto adyacente sería todo lo de abajo, ¿no? Pero como yo sé que su cateto opuesto es como 8, entonces la llavecita de arriba, él, sería 8, ¿cierto? ¿No? En el triángulo ACB, ¿ya? Ojo, ACB, para alfa. Cateto opuesto es como 8 y cateto adyacente como 15. Entonces reemplazamos, miren. Este segmento BC va a ser como 8,
es como 8. Y es lo mismo que ADA, ojo, por eso lo estoy poniendo igual en los dos, 8 y 8. Y todo abajo, AC, todo, AC sería como 15, ¿no? Pero si tú tienes que él, como estos dos son iguales, ¿no? 8, 8, ese vale como 8, él es como 8 y él es como 15, tú ya sabes cuánto sería DC. DC sería 7, ¿cierto? 8 más 7, 15. Y justamente esa llavecita de color celeste sería el cateto adyacente de este triángulo donde está teta. Su cateto opuesto de teta también sería 8, su cateto opuesto. Su cateto adyacente sería 7. Porque como te piden calcular la tangente de teta lo vas a calcular en este triángulo BCD, ahí. Su cateto opuesto es 8 y su cateto adyacente es 7. La clave, la B. ¿Estamos? ¿Comprendido? ¿Comprendido, Stephanie? ¿Eh? ¿Entendió, Xiomara? Muy bien. Zurita, ¿entendió? A ver. Martel, Enrique, por favor, chicos, no lo voy a considerar en clase, ¿eh? No los estoy considerando en clase a Martel, ni a Enrique, ni a López, ¿eh? Después no se quejen, muchachos, ¿no? Después no pidan puntos. Anthony, tampoco estás en clase. Anthony, el pequeñín es, ¿no? Profe, Dime. ¿puede volver a explicar, por favor? Ya, de nuevo vamos a explicar, a ver, de nuevo. Ojo, de nuevo vamos. A ver, mira, a ver. Eso teníamos de la figura. El dato que tú tienes es, el dato que nosotros tenemos es que BC, este es puntito, y AD, que también es puntito, ¿no? Puntito, puntito son iguales, ¿ya? Ese es de la figura de él. Ahora, el dato dice tangente de alfa es igual a 8 sobre 15, pero la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Su cateto opuesto es como 8 de alfa. ¿Quién es el cateto opuesto de alfa? El que mira este puntito. Esto debe ser 8. Abajo también sería 8 porque son iguales, pues, ¿no? 8, 8. ¿Está bien? Ojo, a mí, si me estás entendiendo, ¿no? Hasta ahí. Cateto opuesto es 8, cateto adyacente es 15. ¿En qué triángulo? En el triángulo grande. ACB, ahí. Cateto opuesto sería el 8, y esto también sería 8. ¿Vamos? BC sería 8 y AC sería 15. Pero AC es todo. AC es toda la base de abajo, todo, todo. Pones 8, 8 y AC sería 15. AC es todo, miren. 15. Ese es su cateto adyacente, pues, ¿no? Todo esto de aquí. Y como todo es 15 y esta partecita es 8, DC sería 7, ¿no? Lo que falta, segmentos, geometría. 8 más 7, 15. Entonces ya tienes los elementos de teta, miren, este triángulo que estoy marcando. Su cateto opuesto de teta es 8, el cateto adyacente es 7. Eso calculas la tangente de teta. El triángulo BDC, BDC o BCD, la tangente de teta sería 8 sobre 7. ¿Ahora sí? Sí, profe. Listo. Problema número 4. Problema 4. Marjorie, ¿cómo transformo 1,12 en fracción? Serían 12 décimas. 12 sobre 10. Muy bien, 12 sobre 10. Simplificando, ¿cuándo sería?
Mitad, mitad, 6 6 quintos. quintos. Muy bien, 6 quintos, ¿no? Ah, ya, mira, ese es el dato, ¿ah? Entonces, la misma figurita, ¿ya? La figurita que tenemos, muy bien, dice, esa figura, ojo, el dato que tengo, voy a reducirlo, a ver, voy a tratar de reducirlo. 1,2 es 12 sobre 10, simplificando mitad, mitad, sería 6 sobre 5. Eso es la cotangente de alfa menos cotangente de beta. Cotangente de alfa menos cotangente de beta. 6 entre 5. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la cotangente de alfa y cotangente beta? Justamente del triángulo. Ese triángulo de la figura que tienes ahí, esa figura donde está alfa, beta, él vale 5 y esto vale x, está alfa y aquí está beta. Primero calcula la cotangente de alfa. La cotangente de cualquier ángulo, ojo, de cualquier ángulo, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Eso es lo que tienes que saber. El cateto adyacente de alfa es abajo, todo esto de aquí. Y su cateto opuesto es el que mira al ángulo, 5. Profesor, pero todo no tengo abajo, solo tengo x que vale él. Y la otra partecita, ponle una letra, A ponle pues. Ojo, ¿ya? Era la cotangente de cualquier ángulo es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente? El que está debajo del ángulo. En este caso sería todo esto. Y su cateto opuesto es el que mira al ángulo. Entonces, la cotangente de alfa, reemplazando, sería x más a sobre 5. Cateto adyacente, x más a sobre 5. Y la cotangente de beta sería a sobre 5. A sobre 5. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y reemplázalo, mira, reemplaza lo que te piden, lo que tienes de dato en 1. Reemplazamos en 1 y sería x más a sobre 5 menos a sobre 5 igual a 6 sobre 5. Chao, el valor de 5 con 5 se van todos porque son homogéneas. El valor de más a con menos a también se va a eliminar y solo te va a quedar x igual a la clave, la B. Muy bien, la clave, la B. ¿Comprendido, chicos? ¿Comprendido? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Enrique, Anthony y López. López, ¿por qué estás desactivando tu cámara? Profesor, algo no me cuadra bien. Dime, a ver, ¿cuál no te cuadra? El que dice X más A, profe. X más A. Ah, ya, mírame. Lo que está sucediendo es que la cotangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto. En el triángulo grande, ojo, en el triángulo grande, ahí, es un triángulo rectángulo. Su cateto opuesto de alfa es 5, ¿cierto? Y su cateto adyacente es todo, toda la base, todo. No va a ser solo X, ¿ah? Todo tiene que ser. Imagínate que no está teta y esta rayita, ¿no? Sería así, mira. Aquí está alfa, cateto opuesto sería 5, y todo abajo sería X más A. ¿Quién sería la cotangente? X más A sobre, así se calcula la cotangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahora sí, Dina. Medina, ahora sí. Ahora sí, profe. Listo, ya está. ¿Ah? No vayan a pensar que su cateto adyacente de alfa solo es X. ¿Ah? No, es todo, porque estás trabajando en el triángulo grande. De beta sí es A su cateto adyacente. ¿Ah? Eso sería el problema número 4. Problema número 5, a ver. Mira, ya vamos a subirle un poquito más de nivel, mira. Dice, del gráfico calcular
cotangente de Y menos cotangente de Z sobre cotangente de X. ¿Ya? Ahora, yo te pregunto, Cristel, activa tu micrófono. Dígame, profe. Cristel, el triángulo ABC, mira, es un triángulo rectángulo. No. No, porque no ves el cuadrito, ¿no? ¿Dónde está el 90? Cuando yo te digo triángulo rectángulo, no está el 90 grados acá, mira, no está. Si acá estuviera el 90 grados, ahí sí sería triángulo rectángulo. Entonces, no es un triángulo rectángulo. Profesor, no hay ningún triángulo rectángulo. Y usted mencionó que cuando quiere calcular razones trigonométricas, los ángulos deben estar en triángulos rectángulos. Y no hay. ¿Qué hago? Tienes que trazar alturas. Desde el vértice B vas a trazar una perpendicular. Perpendicular a la derecha y también es perpendicular a la izquierda, por si acaso. Acá también para el otro lado es igual, perpendicular. Con eso que has generado, que el ángulo X esté en el triángulo rectángulo AB, puedes llamarle H a él, por ejemplo. El ángulo X ya está en un triángulo rectángulo. Z también ya está en un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo CBH. Profesor, pero Y no está en un triángulo rectángulo, porque AMB no es triángulo. Entonces, desde M, trazo otra vez perpendicular. Una altura. ¿Eh? Con eso, ya está Y en un triángulo rectángulo. Y Z también estaría en este triángulo rectángulo pequeño. Con eso, con trazar las alturas, tú ya generas triángulos rectángulos, ojo. Esa altura es perpendicular a ambos lados. En 90 en ambos lados. Acá también 90 para el otro lado. Entonces, vamos a llamarle H y al otro Q. ¿Dónde podría calcular la cotangente de Z? Podría ser en este triángulo pequeño. Podría ser ahí. ¿Dónde calculo la cotangente de X? Podría ser en este triángulo. ¿Y dónde calculo la cotangente Y? Podría ser en este triángulo. MQBQA, ¿no? Ahí podría ser. Entonces, profesor, pero no tengo ningún valor, solo tengo que dice puntito, puntito. Quiere decir que M es punto medio. Así es, medio es M. Ponle cualquier valor, mira, lo puedes poner aquí, A, B o M mayúscula, M mayúscula. Son iguales. Son iguales. Ahora, hay una propiedad de geometría, ¿no? Que de seguro esto lo han escuchado, de la base media. Cuando yo tengo un triángulo cualquiera, o también puede ser un triángulo rectángulo, ¿eh? Cuando yo trazo una paralela a la base y que caiga en su punto medio a los lados, bolita, bolita, dos rayitas, dos rayitas. Aquí igual, trazo una paralela a la base, acá sería 90. Aquí rayita, rayita, bolita, bolita. Si abajo vale 2A, la base de arriba sería la mitad. Si abajo vale 2B, arriba sería la mitad. Esto se llama la propiedad de la base media. Y eso tenemos en BHC, en ese triángulo, mira, solo que está volteadito. Aquí es puntito, puntito, y como son paralelas, ¿no? Ese BH es paralela a MQ, los dos son paralelas. Entonces, si aquí es puntito, puntito, abajo también van a ser iguales. Puedes ponerle culebrita, culebrita. Bien van a ser iguales. Y si BH vale 2A, MQ sería la mitad A. ¿Cierto? Sería la mitad A. Eso se llama la base media. Porque son paralelas BH con MQ y es punto medio el M. El otro lado también cae en su punto medio. Entonces, a HQ puedes llamarle cualquier letra y el otro también use la misma letra, ¿no? B minúscula, B minúscula. Entonces, mira,
el triángulo, en el triángulo EQC, ahí podrías calcular cotangente de Z. Pero, profesor, me falta para X y para Y el lado AH. Ese ladito ponle cualquier letra, mira, C, porque vas a calcular aquí en este triángulo que estoy sombreando, ahí vas a calcular la cotangente de Y la cotangente de X lo vas a calcular en el triángulo que voy a sombrear aquí. Ahí vas a calcular la cotangente de X. Primero vamos a calcular la cotangente de Y, mira. La cotangente de Y es cateto adyacente, todo lo que está abajo, sobre cateto opuesto. Sería C más B, o B más C, sobre A. Ahí está. C más B sobre A. La cotangente de Z, en este triángulo que he puesto el puntito azul, ¿no? Aquí Z. B, cateto adyacente, A, cateto opuesto. B sobre A. Y la cotangente de X, en este triángulo que estoy sombreando de color rojo. Cateto adyacente C y cateto opuesto 2A. Listo, ya está reemplazado, mira. ¿Dónde calculé la cotangente de Y? En este triángulo. C más B sobre B más C o C más B sobre A. Aquí está. Menos la cotangente de Z en este triángulo. Cateto adyacente B, cateto opuesto A. Aquí está. Sobre la cotangente de X en este triángulo. C sobre 2A. C sobre 2A. Ahí está. Arriba van a ser fracciones homogéneas. Pones un solo valor de A. Y se va a ir el valor de menos B con B. Solo va a quedar C. Y abajo C sobre 2A. Profesor, sanguchito, extremos y medios, correcto. El C se multiplica con 2A y el A con C abajo. A por C y A por C, chao, te vas. Y la respuesta sería 2. Ok, Villa. ¿Comprendido? Profesor, ¿puede volver a repetir otra vez la parte de los opuestos, de A más B, eso, profesor, Ah, por ya, favor? mira. Hasta aquí, esto sí es entendido de la base media. Sí, profesor, eso Eso sí la sí, entendí. listo, correcto. Ya. Y aquí, cuando sean paralelas, punto medio, aquí también abajo va a ser iguales. ¿Ah? En este caso, HQ debe ser también igual a QC. Por eso le pongo B minúscula, B minúscula. Este lado que falta, este lado de aquí, AH, he puesto C. ¿Por qué? Porque esos lados necesito, mira. La cotangente de Y, ¿dónde lo vas a calcular? Aquí. Primero vamos a calcular la cotangente de Y aquí. Ese triángulo. El cateto adyacente sería todo lo que está abajo. Aquí lo voy a poner, mira. Cateto adyacente sería C más B o B más C, que es lo mismo. La cotangente se calcula cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quién es su cateto opuesto de Y? A. Sobre A. Esto es la cotangente de Y. La cotangente de Z, ¿dónde lo calculas? En este triángulo ahora que estoy marcando. Mira. Cateto adyacente B menos B sobre cateto opuesto A. Todo eso entre cotangente de X. ¿Dónde calculas la cotangente de X? Aquí, en este triángulo. En BAH. BAH. Cateto adyacente es C y cateto opuesto es 2A. Entonces sería C sobre 2A. Eso lo tenemos aquí. Mira. Ahí está. B más C sobre A, es lo mismo que él, menos B sobre A sobre C sobre 2A. Listo. Ahora, imagínate que no está él, ya está. Lo de arriba son fracciones homogéneas, o sea, se pone un solo valor abajo A y se escribe B más C menos B. Va a ir el valor de B. Va a quedar solo C. C sobre A. Aquí está arriba, mira, C sobre A. Y abajo copias lo mismo. C sobre 2A. ¿Qué haces ahí? Extremos y medios. Se multiplica 2A por C, va arriba, y abajo A por C. Listo. Te va a ir el valor de A por C con A por C, y todo te va a quedar 2.
Ahora sí, joven. Sí, profesor, gracias. Listo, Cifuentes. ¿Quién más? A ver. Preguntas. Profesor, algo no me cuadra bien, profe. ¿Cuál no te cuadra? A ver. Nada te cuadra. B A más ver. C, profesor. Ese. Este es cualquier valor. Yo le he puesto aquí, porque faltaba él. Este valor faltaba. Sí. Ya, cualquier valor es, profesor. Cualquier valor le puedes dar. Chicos, chicos, miren, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar.